Hoy empezamos con transmisiones. Bien, buenas tardes a todos. Hoy toca sesión de la Academia de Fisio. Dani va a ser el encargado hoy de presentarnos a todos ovario poliquístico. La dinámica es la siguiente: ustedes siéntanse libres de preguntar en cualquier momento, más que hacerlo como una presentación, queremos que sea como una charla, ¿no? Entonces, la tirada es la misma, vamos a empezar con fisio, un poco de fisiopato y ya luego un poco de alteraciones, ¿no? Siéntanse libres de preguntar incluso desde la presentación de la primera diapo. De eso, aquí nadie se enoja, nadie nada, es para que aprendamos todos, ¿va? Entonces los dejo con el Dani. Y todos pueden participar, sí. Bueno, buenas tardes, chicos. Mi nombre es Daniel Chávez Torres y el día de hoy voy a hablar sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario enfocado al eje femenino. Pero bueno, antes de empezar, también con una fisiopatología de la que voy a hablar es del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, ¿qué dirían o qué pensarían si les digo que el ovario poliquístico es un síntoma o una consecuencia de una alteración de este eje fisiológico? Primero, vamos a tener un orden, ¿no? Para todo, para estudiar, para entender las cosas es más fácil si tenemos un orden. Entonces, primero vamos a empezar por anatomía, después la fisiología y después el síndrome. Entonces, también otra aclaración, primero vamos a ir de las cosas más sencillas y después vamos a irlas complicando un poco. Entonces, empezando por la anatomía, aquí una imagen de su libro favorito, del Boron. Entonces, primero vamos a empezar sobre el hipotálamo, hipófisis, ovario y después el útero, específicamente el entormeno. Pero vamos a hacerle un zoom. Entonces, aquí tenemos una foto un diagrama, un dibujo del hipotálamo, que después ciertos axones van a hacer conexiones con los vasos portales y después van a terminar llegando a la hipófisis anterior. Aquí lo único que quiero que se quede es hipotálamo se conecta con la hipófisis anterior para este tema. Entonces, hipófisis anterior, hipotálamo. Okay. Después pasamos con el ovario. Aquí lo que necesito que tengamos claro para el ovario es que dentro del ovario, dentro de los ovarios, van a haber diversos folículos. De estos folículos después son los que contienen el óvulo que se va a liberar para que ocurra la fecundación si se da el embarazo. Pero aquí lo que quiero con lo que se quede es ovario tiene muchos folículos que, dependiendo de ciertas estimulaciones endocrinas de ciertas hormonas, van a hacer que crezca el folículo. Pero bueno, ovario tiene folículos, más adelante tenemos más a detalle eso. Después pasamos con el útero. Aquí lo que quiero que tengan claro es en el epitelio del útero va a estar el endometrio, que también va a tener ciertas alteraciones, ciertos cambios, dependiendo de ciertos cambios hormonales que vamos a ver. Bueno, por esa parte es... Tengo una pregunta. Bueno, ¿qué te haría que, o sea, durante el ciclo menstrual, que se diferenciara un folículo o un otro o varios a la vez? No. En la fisiología. Sí, sí lo voy a responder. Entonces, pasamos a la fisiología. Primero vamos en orden. ¿Qué ocurre primero? Aquí del hipotálamo va a ser el inicial. Aquí la hormona que va a liberar el hipotálamo y la va a liberar a la hipófisis anterior. A la hipófisis anterior es la hormona liberadora de gonadotropinas. Ok, muy bien. Pero aquí una aclaración muy interesante es que esta hormona se va a estar liberando en ciclos, como ciclos circadianos. Durante el día se va a estar liberando en cierta cantidad y a cierta frecuencia, y ciertas hormonas que más adelante vamos a ver, lo único que van a hacer es que van a modificar la frecuencia de liberación de esta hormona. Sí, la frecuencia. Pero bueno, entonces esta hormona va a llegar a la hipófisis anterior y va a llegar a ciertas células en específico en la hipófisis anterior que van a estimular a la síntesis, almacenaje y liberación de la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. De nuevo, hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropinas que llegan a receptores en la hipófisis anterior, y la hipófisis anterior en ciertas células específicas
van a sintetizar, almacenar y liberar hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Después, estas hormonas van a viajar endocrinamente por el torrente sanguíneo y van a llegar al ovario. Y aquí, ahorita vamos a especificar más a detalle, pero van a llegar al folículo que les mencioné hace rato, van a llegar al folículo, y el folículo está compuesta mayormente por pues, 3 tipos de células, que hay variaciones de estas células, pero no me voy a meter tan a detalle. Pero bueno, entonces, las células de la teca, que son las células que podemos ver que están en el exterior del folículo, las células de la granulosa, que están estas, que se ven en el interior del folículo, y el que va a terminar siendo el óvulo que está dentro. Y al llegar la hormona luteinizante y la folículo estimulante a estas células, van a terminar sintetizando y liberando progestágenos, andrógenos y estrógenos. Y el orden de síntesis, ahorita lo vamos a ver más a detalle, es en este orden. Primero se sintetizan progestágenos, después se utilizan de sustrato para sintetizar andrógenos, y después estos se utilizan de sustrato para sintetizar estrógenos. Esto es lo que se termina sintetizando finalmente y necesita toda esta cadenita. Un ejemplo, si yo bloqueo la síntesis de andrógenos, no se van a poder sintetizar estrógenos. O hasta acá, también si yo bloqueo la síntesis de progestágenos, no se van a sintetizar estrógenos. Que eso quede claro, porque va a tener importancia más adelante. Bueno, aquí específicamente ya nos comenzamos a meter más a detalle. Entonces, las células de la teca, las que están en el exterior, solamente tienen receptores de hormona luteinizante. Importante. Solamente las de la teca, las del exterior, tienen receptores de la hormona luteinizante. Las hormonas de la granulosa tienen receptores de luteinizante y de folículo estimulante. Bueno, ¿y qué hacen esos receptores? A grosso modo, lo que van a terminar haciendo estos receptores, que ahorita explico más a detalle, es van a aumentar la síntesis y la expresión y después la síntesis de estas enzimas. 17,20-desmolasa, 17-alfa-hidroxilasa y aromatasa. Pero bueno, vamos a hacerle un zoom y llega vamos por orden. Primero a la hormona, a la célula de la teca. Llega la hormona luteinizante, a partir del colesterol va a terminar sintetizando estas enzimas que les mencioné y va a terminar sintetizando. Aquí hay muchas moléculas, muchos intermediarios, pero los que quiero que se tengan muy claros, los que van a terminar siendo más efectos, bueno, los que quiero que tengan claro en este momento es la progesterona, el androstenediona y el estradiol. Así que, vamos por ahora. Célula de la teca, llega la hormona luteinizante, promueve la síntesis de progesterona y androstenediona. Pero, ¿qué pasa? En la célula de la teca no hay enzimas para hacer el estradiol, los tipos de estrógenos que necesitamos. Así que, el androstenediona se tiene que pasar a la célula de la granulosa, y una vez que se pasa, ahora sí, aquí está la aromatasa, y la aromatasa que es estimulada por la folículo estimulante. Como dije ahorita, las células de la granulosa tienen receptores de luteinizante y de folículo estimulante, y la folículo estimulante aumenta la expresión de aromatasa, y esta agarra la androstenediona y aumenta la síntesis que va a terminar siendo en estradiol. Pero está raro, ¿no? Porque las células de la granulosa no puede sintetizar de progesterona andrógenos, no puedes hacer androstenediones. Así que llega la luteinizante a la granulosa, aumenta la síntesis de progesterona, y esta progesterona sintetizada en la granulosa se tiene que pasar a la teca, y en la teca se convierte en androstenediona, y una vez la androstenediona ya está lista, se regresa otra vez a la granulosa para terminar en estradiol. O sea, es una vueltita, pero aquí lo importante es que la granulosa es la que tiene la capacidad de sintetizar los estrógenos, en específico el estradiol.
Porque el estradiol es el estrógeno que tiene mayor efecto fisiológico en el cuerpo. Porque ahí está estrona, está estradiol, está estriol, pero bueno, está bien. Y bueno, tanta progesterona y tanto estradiol, ¿y qué hacen? Ahorita solo me voy a enfocar en lo que hacen en el endometrio, porque hacen muchas cosas y no vamos a terminar tan rápido, o lleva más tiempo. Así que el estradiol, ahora vamos a poner también, vamos a comenzar a hablar, vamos a poner una línea de tiempo, y esta línea de tiempo va a ser el ciclo endometrial ovárico. Y suponiendo que en este ejemplo va a ser un ciclo de 28 días. Bueno, el estradiol, en una etapa en donde el endometrio justamente haya ocurrido la menstruación y se haya barrido todo el endometrio, bueno, no todo, 2/3 partes del endometrio se hayan barrido, y empezando aquí, el estradiol lo que va a hacer a las células basales del endometrio es que va a estimular la síntesis, va a estimular la proliferación endometrial y va a hacer que el endometrio comience a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer hasta el día 14. Esto es en el endometrio, ¿no? Entonces esa es su función. A grosso modo, un ejemplo coloquial es que el estradiol hace que en el endometrio se construya una casa vacía, o sea, construyes la casa, pones los ladrillos, pero no tiene agua, no tiene luz, no tiene muebles, no tiene nada, está la casa en obra gris. Este ejemplo va a ser más relevante más adelante. Entonces, llega un cambio, un switch, en donde en esta fase endometrial, también llamada fase proliferativa del endometrio, va a haber un cambio hormonal, que ahorita vamos a ver, en donde ahora la progesterona va a ser la que haya mayor cantidad, mayores niveles de progesterona a partir de este punto. Y va a llegar la progesterona y va a estimular a glándulas que van a hacer que el endometrio tenga un ambiente óptimo para, en caso de que se llegase a fecundar el óvulo, llegue el óvulo, se enganche y después se puede implantar al endometrio y tenga todos los nutrientes necesarios para que prolifere. Y aquí está la casa, digamos, el endometrio ya está la casa construida, y va a llegar la progesterona y le va a poner la luz, le va a poner el gas, los muebles, etcétera, etcétera. Así más específicamente, ¿qué pone? Aumenta los niveles de glucógeno, también aumenta la irrigación que le llega al endometrio, así que pone un ambiente ideal, lleno de nutrientes para que se llegue a dar la fecundación si se da y se implanta. Bueno. Regresando un poco, ahora regresando al ovario, ahora aquí ya estamos en el ovario. Y en el ovario están varios folículos. Aquí, esta línea de tiempo, esta flechita se va a ir moviendo conforme pasan los días. Aquí aproximadamente estamos entre el día 2 y 4, en el día 3 del ciclo. Entonces, en el día 3, como les dije anteriormente, hipotálamo libera, llega a la hipófisis, y la hormona liberadora gonadotropina se estimula a la hipófisis para que libere hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. Y el efecto que van a tener al final de cuentas va a ser la síntesis de estradiol. Pero estas hormonas llegan a varios folículos, como les dije ahorita. El ovario tiene varios folículos, tiene muchos folículos, pero solo unos cuantos comienzan a ser estimulados por el momento. Solo unos cuantos comienzan a ser estimulados por el momento en este tiempo. Y estos varios folículos comienzan a liberar estradiol. Liberan estradiol. Pero liberan poquito estradiol. Y ese estradiol que liberan va a tener una retroalimentación negativa. Endocrinamente, por el torrente sanguíneo, van a llegar a la hipófisis y van a hacer una retroalimentación negativa a la hipófisis. Y le van a decir, oye, ya no sintetizas tanta folículo estimulante. Ya no tanto. Sí sintetiza, pero no tanto. Y bueno, esa disminución de folículo estimulante va a hacer que solo un folículo prolifere y viva. Solo uno. Pero ¿cuál es ese uno que termina viviendo? Va a ser el folículo que tenga mayor cantidad de receptores de folículo estimulante. Porque si hay poca hormona folículo estimulante y tienes muchos receptores, tienes más oportunidad que la primera que veas una hormona de estas, la captes y
puedas seguir creciendo y puedas seguir funcionando. Entonces, el folículo que tenga mayor cantidad de receptores es el que se va a crecer y va a pasar a llamarse folículo dominante. Y va a seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y al crecer, pues hay mayor cantidad de células que producen las hormonas progesterona y estradiol. Por lo tanto, el estradiol va a seguir aumentando. Y si se fijaron hace rato, desde hace rato estamos ya en fase folicular. En la fase folicular es todo este proceso en donde los folículos del ovario están siendo estimulados. Y por eso fase folicular, ¿no? Muy obvio cuando se explica así. Entonces, este aumento todavía un poco más de estradiol, aumenta un poco más de lo que ya había, va a hacer que la hipófisis se haga más sensible a la estimulación del hipotálamo. No hace directamente que llegue y toma, sintetiza más. No. Llega el estradiol y dice, hipófisis, ponte más trucha, ponte más sensible a la hormona liberadora de gonadotropinas. Y va a hacer que la hipófisis libere consecuentemente más folículo estimulante. Más. Más o menos estamos en la fecha 9, el día 9. Entonces, este estímulo va a ser, el folículo sigue creciendo y creciendo y creciendo, cada vez libera más estradiol, más estradiol, y ese estradiol, este aumento de estradiol va a ser todavía una retroalimentación todavía más positiva y más positiva, y esta retroalimentación masiva de estradiol va a hacer que la hipófisis todavía libere aún más folículo estimulante y aún más luteinizante. ¿Justo en qué día? En el día 13, entre el día 12 y entre el día 13. Justo se liberan un montón de folículo estimulante y un montón de luteinizante, y esta liberación masiva de estas dos hormonas van a llegar al folículo, y justo van a llegar al folículo, van a estimularlo, y ¿qué hace? Va a hacer que se rompa el folículo y libere el óvulo. ¡Pum! Se tronó y se liberó el óvulo por esta liberación masiva de folículo estimulante y luteinizante. Pero, ¿qué hacen estas hormonas? ¿Por qué hicieron que se liberara? O sea, no se hace por magia. Bueno, la folículo estimulante estimula la síntesis de hialuronidasas, la luteinizante estimula la síntesis de progesterona y de colagenasas. Estas enzimas, si recordamos un poco, son enzimas degradadoras de proteínas y van a hacer que esta pared folicular se degrade un poquito, bueno, no un poquito, lo suficiente, se degrada para hacerla más débil, y entre las dos hormonas aumentan el líquido antral. El líquido antral es este líquido que está dentro del folículo, este es el antro, se llama antro. Ese líquido antral tiene nutrientes y cosas para que el óvulo pues se vaya nutriendo lo que va creciendo. Entonces, a esta sección, al día 14 en esta línea de tiempo, se le dice ovulación, porque literal, ovulas, liberas el óvulo. Bueno, y justo días después, una vez que se libera el óvulo, hay cuenta que pues, está aquí el ovario y luego está aquí las trompas de falopio, y anatómicamente están así agarrados, y literalmente el óvulo hace como un brinquito de un lugar a otro, y ya el óvulo comienza a avanzar, y por aquí si ocurre la fecundación, si hay algún espermatozoide, va a ocurrir por aquí. Y la ventana de fecundación, como dato extra, la ventana de fecundación es a partir entre el día 14 y 19, entre estos días que van ocurriendo, para que llegue y se fecunde el óvulo y después se pueda implantar por otras cosas que no me voy a meter más. Y a este momento, después de la ovulación, empezamos con la fase lútea. ¿Pero por qué fase lútea? Antes, el que era folículo, las células que eran las células de la granulosa y las células de la teca, se quedan ahí, se quedan en el ovario. El óvulo se liberó, pero esos se quedaron atrás. Y esos van a seguir siendo estimulados por las hormonas que tenemos, por la luteinizante y por la folículo estimulante. Y ese cuerpo que se quedó va a pasar a llamarse cuerpo lúteo. Y esas células de la granulosa van a pasar a llamarse granulosa luteínicas. Y las de la teca van a pasarse a llamarse teca luteínicas. Bueno, ¿y eso qué relevancia tiene? Bueno. Pasan los días. Y las de granulosa luteínicas sintetizan estradiol y progesterona. Y las teca luteínicas sintetizan estradiol y andrógenos. O sea, ahí comienzan a combinar la síntesis de diferentes hormonas. Y pasan los días, ¿y qué hacen estas hormonas? Bueno, una de las cosas que hacen
que también la progesterona, en estas fechas, la progesterona y el estradiol llegan otra vez a la hipófisis, llegan y ahora una retroalimentación negativa. Y ahora le van a decir, oye, hipófisis, ya no sintetices ni liberes tanta folículo estimulante ni tanta luteinizante. Y hipófisis le dice, bueno, te hago caso. Otra función a esta etapa, en el día 20 al 22, el estradiol. ¿Qué hace el estradiol? El estradiol en tejidos diana aumenta los receptores de progesterona, hace que haya más receptores y también apoya la fase secretora del endometrio. La progesterona, ¿qué hace? Inhibe el crecimiento folicular para que no haya otros folículos por ahí en el ovario que también estén creciendo. O sea, el cuerpo lúteo es bien celoso y dice, no, solo yo puedo estar y ningún otro folículo. Bueno, inhibe el crecimiento folicular y también disminuye la síntesis y la expresión de receptores de estrógenos. Entonces, estradiol ayuda a progesterona es bien envidiosa y le dice, no quiero que tú estés. Y por lo tanto llegamos a un resultado en donde en la fase lútea la hormona que mayor está aumentada en mayores concentraciones es la progesterona. Entonces, ya terminando acá, terminando el ciclo, ¿cómo termina? Bueno, la folículo estimulante, como hay poca folículo estimulante, como hay poca luteinizante, por lo tanto, el cuerpo lúteo también tiene receptores de estos. Pero si no hay hormonas que los estén estimulando, no se va a estar sintetizando ni estradiol ni progesterona. Entonces, estas hormonas hubo un tiempo más atrasito que estaban elevadísimas, pero ya quedan elevadas y si ya no creas más, se van degradando. Y va bajando. Y al haber poco, recordando que el estradiol y progesterona, que también estimulaban, también actuaban en el endometrio. Iban al endometrio y mantenían el endometrio pues vivo, ideal para la implantación, pero como ya no hay tanto, lo que va a provocar el cuerpo lúteo, como no hay esto, no hay nadie que lo estimule, por lo tanto se va a comenzar a degradar, luteólisis, se degrada, luteólisis, porque ya no hay nadie que lo estimule. Otra, ya no hay cuerpo lúteo, tampoco hay estradiol ni progesterona, ya no hay estas hormonas que estimulan el endometrio, entonces se comienza a degradar, fase isquémica. Se dice fase isquémica porque ciertos vasos se comienzan a contraer, también comienzan a aumentar la síntesis de prostaglandinas, de proteínas destructoras para que comiencen a desechar el endometrio y se van. Fase isquémica y ya, aquí es donde empieza la fase menstrual. Y en la fase menstrual, si vemos aquí, es el final también de la fase lútea. Interesante, ¿no? Bueno, esta es una ejemplificación, un resumen de todas las hormonas que están ocurriendo en las fases. Y si se fijan aquí, como les dije, antes de la ovulación, primero hubo un pico de estradiol, y este pico de estradiol hizo que se liberara mucha luteinizante y en cierta cantidad de folículo estimulante. Y ese pico de luteinizante hizo que el folículo se tronara y diera la ovulación. Ya. Por esa parte es la fisiología. Ahora vamos a pasar a la fisiopatología del síndrome de ovario poliquístico. Bueno, aquí están las fases del ovario: fase folicular, ovulación, fase lútea. Muy bien. Aquí la fase que se ve más alterada de este eje es la fase folicular. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Tiene una explicación. Aquí, antes de seguir avanzando, por alguna razón que se desconoce por qué, no hay como, por esta razón, es que la hipófisis libera más luteinizante. No sabemos qué es el estímulo, se tienen varias teorías, pero no se tiene muy claro. Entonces, hace que la hipófisis libere mayor luteinizante y que haya poca folículo estimulante. Y por lo tanto, si recordamos ahorita lo que hacían estas hormonas en el folículo, la luteinizante, si hay mucha luteinizante, pues va a hacer su función normal,
a sintetizar progesterona y androstenediona. Muy bien. Pero si hay poca folícula estimulante, no se va a sintetizar tanto estradiol, no se va a sintetizar tantos estrógenos, porque no hay tanta hormona que pueda equiparar a la cantidad de material que se está produciendo. Tanto testosterona, tanto androstenediona, no se va a convertir y se va a comenzar a acumular. La progesterona se acumula, porque no se están convirtiendo en estradiol. Ahí lo he hecho. Bueno, ¿y eso qué o no? Bueno, la androstenediona, o sea, este tipo de testosterona, va a viajar endocrinamente y una enzima que se encuentra en el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene un tipo de aromatasa, y si recordamos hace rato, quien convertía la androstenediona en estrógenos era una aromatasa. Pero esta aromatasa no convierte en estradiol, lo convierte en estrona. Y la estrona no tiene tanto efecto fisiológico como el estradiol. Pero lo que sí tiene, sí sirve para estorbar. Entonces, la estrona llega a la hipófisis, le dice: hipófisis, hay muchos estrógenos. Pero pues ese estrógeno no hace nada. Pero no lo identifica, no se da cuenta mi amiga, y hace que se sintetice y libere todavía menos folículo estimulante. Entonces, si ya había poca y todavía le dices: haz menos, no hay folículo estimulante y todavía hay más luteinizante, y comienza a haber un exceso de andrógenos. Bueno, aquí es literal lo que acabo de decir: poca luteinizante, folículo estimulante, mucha androstenediona, mucha luteinizante, mucha androstenediona, poco estradiol. Entonces, si recuerdan ahorita qué hormona fue la que provocó la ovulación, el estradiol. Y si no hay estradiol que le diga a la hipófisis: libera masivamente luteinizante y FSH, nunca lo va a hacer. No va a haber ovulación. Entonces no va a haber este pico de folículo estimulante. Entonces no va a haber estimulación del folículo y no va a ocurrir la ovulación. Y la luteinizante pues va a seguir actuando y va a provocar que el folículo no se rompa y promueva que se haga un quiste, un conjunto de células que esté lleno de líquido. Oh, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tiene todo que ver, porque en este síndrome, recordando síndrome, conjunto de signos y síntomas de alguna enfermedad. Entonces, en este síndrome se ha visto que las pacientes también presentan resistencia a la insulina para acabarla. ¿Y qué es la resistencia a la insulina? En este caso tienen resistencia a la insulina en tejidos periféricos, adipocitos, músculo y hígado. Entonces va a llegar la insulina, y que uno de sus efectos de la insulina, uno de muchos, es meter glucosa del torrente sanguíneo al tejido. Pero llega la insulina al receptor, tiene resistencia, no metes glucosa. ¿Y qué pasa? Se comienza a acumular mucha glucosa en torrente sanguíneo, Y esta acumulación de glucosa en torrente sanguíneo, si recordamos también, otro estímulo para la liberación de insulina, fisiológicamente, es que haya glucosa. Tiene muchos estímulos para que se libere insulina. Uno de ellos es que la glucosa va a las células beta pancreáticas y después liberas insulina. Pero al haber mucha glucosa, estimule al páncreas y libera mucha insulina. Por lo tanto, algunos pacientes llegan a desarrollar hiperinsulinemia. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el ovario? Con el folículo. Pero resulta que las células de la teca tienen receptores de insulina. Y una de sus funciones de la insulina es promover en ciertas células ya sea la hiperplasia o la hipertrofia.
Aumenta en cantidad y aumenta en tamaño. Pues en la teca hace las dos. Hace que haya que las células de la teca que haya se hagan más grandes y todavía que haya más cantidad. Y recordando qué receptor tenía la teca, la luteinizante. El receptor de luteinizante. Y esto nos va a llevar todavía un aumento más de androstenediona, de progesterona, y no de estriol, de estradiol. Y bueno, al haber un exceso de androstenediona y al haber poca estriol y poca folículo estimulante, el exceso de androstenediona pues es un andrógeno. Hay varios también andrógenos. Y va a llegar a ciertos tejidos en específico que tienen enzimas que convierten esta androstenediona en el andrógeno más activo, y van a hacer que en las células, en los folículos pilosebáceos, todos tenemos folículos pilosebáceos, pero van a ser estimulados de diferente manera, y es lo que va a diferenciar de que un vello o un cabello sea más grueso que otro. Es lo que hace la diferencia de los vellos de aquí a los vellos que están aquí chiquitos, a los de la barba, a los del cabello y así. Entonces, la androstenediona va a llegar a los folículos pilosebáceos estimulados por hormonas sexuales. Aquí tenemos el mentón, el labio, el pecho, la espalda, y va a promover que de ser un folículo en la mujer, que en esa región tenga un vello delgadito, va a hacer que sea más grueso y va a terminar presentando los síntomas de hirsutrismo. A eso se le dice hirsutrismo. También va a llegar el androstenediona al folículo pilosebáceo y va a aumentar la actividad de glándulas sebáceas, y va a aumentar mucha grasa ahí, y va a ser un desastre en el folículo pilosebáceo y va a terminar en acné. O sea, pápulas y pústulas en la piel. Y también cierto patrón de calvicie, más o menos. Al haber poco estriol, recordando que el estriol era quien construía la casa del endometrio, pero no hay nadie que se construya, ya hubo, digamos, la menstruación, no hay nadie que construya el endometrio, nadie que estimule la proliferación endometrial. Entonces el endometrio siempre se queda así plano. Entonces, al quedarse plano, no va a ocurrir todo el ciclo endometrial y va a haber ya sea amenorrea o oligomenorrea. Amenorrea se define como amenorrea a una paciente que no haya tenido su ciclo menstrual, no haya tenido 3 ciclos menstruales en adelante. Amenorrea. Y oligomenorrea es inconsistencias en el ciclo menstrual. Al haber poca folículo estimulante, pues también el resultado va a ser que no se libere el óvulo. Entonces va a haber anovulación, no se va a liberar. Y eso es todo. Preguntas, sugerencias, comentarios. ¿Alguien quiere aportar algo? Creo que la clase estuvo súper bonita, estamos de acuerdo todos, ¿no? Últimamente que ha sido la modalidad así, yo creo que ha sido todavía más bonito. Que empezamos con Luis, luego con David, con hacer fisiología, luego fisiopatología y luego ver alteraciones clínicas, hace todavía más interesante este business, ¿no? ¿No hay ninguna duda o pregunta? ¿Tú hiciste la expo? La verdad es que me gustó mucho cómo la hiciste, porque hiciste todas las preguntas claves y además jugaste muy bien con el PowerPoint al andar dando secuencia. Entonces eso me gustó mucho, fue muy interactividad. Gracias. De hecho, por ahí hay un URL, el QR, que es un acceso directo a la exposición. Ahí se las ponemos. Aparte la puesta en escena estuvo muy bien, o sea, hacías énfasis muy bien corporalmente con todo lo que ibas presentando y eso le da un plus. La verdad que estuvo muy, muy bonita. Gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo?
a los pacientes con ovario poliquístico la metformina funciona por lo que mencionaste La resistencia a la insulina. ¿Es por eso? Pues no me quise meter en tratamiento precisamente por eso, porque aquí me quería meter más en el eje y la alteración del eje hipófisis. Pero justamente se trata, como vimos aquí, se van a tratar los síntomas. No podemos hacer que la hipófisis, por el momento, que la hipófisis libere menos luteinizantes. Así que vamos a tratar el exceso de androstenediol, de andrógeno, y la resistencia a la insulina. Y de nuevo, aquí está el QR, si quieren crear la presentación. Entonces sí, se tratan los síntomas. Y también, todas las pacientes no van a tener así, cada signo ni síntoma. Hay unas pacientes que pueden tener resistencia, otras que pueden tener la alteración en el ovario, otras que sí presenten clínicamente los síntomas. Allí también hay ciertos laboratorios para confirmar que sí tenga eso, pero es otro tema. Una pregunta, ¿no? Que si los quistes pueden llegar a presentar dolor. ¿Dolor? Creo que eso depende de la cantidad y del tamaño. Y sí, si van comenzando a crecer y también aumenta la cantidad, después chocan con tejidos que sí tengan inervación y ahí sí va a presentar el dolor. Pero como tal, el quiste así que esté chiquito, tengo los varios quistes chiquitos, no presentan dolor. Hasta allá había... También comentaste que, o sea, para el síndrome de ovario poliquístico no había como una razón totalmente definida, que había un aumento de luteinizantes. Pero a raíz de lo que comentabas, no se podría tener en cuenta la obesidad, porque es que hay más presencia de hipocitos, hay colesterol que actúa como una materia prima para seguir y la realizar ciclo. Sí, como mencioné hace rato y menciona acertadamente, el adipocito, los adipocitos sintetizan estrón. Y con eso en cuanto a obesidad, en cuanto a obesidad y síndrome de ovario poliquístico es ¿qué fue primero? Si el huevo o la gallina. No se sabe si o sea, obviamente hay relación de obesidad con síndrome de ovario poliquístico, pero también hay relación de síndrome de ovario poliquístico con obesidad. Entonces no sabes si primero una paciente con obesidad va a ser el desarrollo de ovario poliquístico o la paciente tiene obesidad porque tiene síndrome de ovario poliquístico. O sea, una de las causas de obesidad de difícil desarrollo en una paciente es el síndrome de ovario poliquístico. O sea, no podemos darle eso la culpa, es multifactorial a lo mismo. Sí, porque he visto ovario poliquístico en amigas muy de complexión muy delgada y pues no hay obesidad. No solo es la obesidad, es decir, la obesidad es un factor importante para desarrollar síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Pero el síndrome de ovario poliquístico es un factor de riesgo para desarrollar obesidad. ¿Alguien más? Para los que no nos están viendo y para el mensaje que nos vamos a llevar a casa, ¿cómo podrías tú, como expositor, decirle a una persona, decir una frase o un concepto que es el síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo lo definirías? Diría que el síndrome de ovario poliquístico es una alteración pues, en el eje que vimos, que lleva a un aumento de andrógenos y a una disminución de estrógenos. Y ya todo eso es la consecuencia de lo que vemos. ¿Alguien más? Mencionaste que causas de la insulina estimula la proliferación y la hipertrofia de las células folliculares, ¿no? De la teca folicular. ¿Hay más probabilidad de desarrollar alguna neoplasia o algún cáncer de ovario por eso? Sí, sí existe todavía al estar aumentando. Sí, existe posibilidad, pero pues también ya al que pasa neoplasia, ya es otro tema todavía más complicado. Más que complicado, más factores que se agregan. Pero también es un factor de riesgo. Totalmente. Para desarrollar la resistencia a la insulina, pues aumentar la glucosa, ¿no? Pero ¿qué era lo que ¿Qué fue lo que hizo que hubiera resistencia? O sea, ¿qué fue lo que los mismos hormonas, o sea, que se origina el hipertestosterona,
aumentar una glucosa para la resistencia a la insulina. ¿O cómo? Lo de la resistencia a la insulina era un evento que se ha visto que ocurre al mismo tiempo, que no necesariamente los estrógenos y progesterona tienen un efecto, sino en estas pacientes se ha visto que además de toda la alteración de estrógenos y andrógenos, también por aparte tienen resistencia a la insulina. Que de nuevo, no todas las pacientes tienen resistencia a la insulina. Es un hallazgo de que un porcentaje importante de pacientes lo tienen, pero hay otro porcentaje que no tiene resistencia. Pero no es una cosa que lleva a la otra. En esta ocasión es algo que ocurre al mismo tiempo. Y al que está ocurriendo al mismo tiempo, y este problema está ocurriendo, este otro problema hace que el problema de este se amplifique. ¿Se pueden tener todos los síntomas del SOP pero sin tener los quistes? ¿Sin tener qué? Sin tener los quistes. O sea, como que tienes todos los síntomas pero no tienes. Creo que se había leído que sí existen, que justamente los quistes no son un signo o no son un hallazgo obligatorio, pero es muy común que ocurra la acumulación del quiste en el ovario. Sí, de hecho, ahorita existen criterios más específicos para decir que una persona tiene síndrome de ovario poliquístico. Le mides laboratorialmente los niveles de folículo estimulante luteinizantes, haces una división y si te sale tanto porcentaje, dices, es una posibilidad que sí apunta que tenga ese síndrome y lo vas correlacionando con la clínica. Hablando de correlacionar con una clínica, o sea, también, o sea, ahora al revés, tiene que correlacionar con la imagen mediante el ultrasonido. Es una herramienta pues importante, correlacionada con la clínica, ¿no? Laboratorio, gabinete y clínica. Y se puede llegar a un punto de que el páncreas deje de producir insulina por la hiperinsulinemia. Diría que sí, pero pues eso es más tema de páncreas endocrino. Sí, hay. Sí, porque el páncreas libera milina y la milina genera placas amiloides y mata al insulador. Ya lo vemos. Un aspecto importante de la hormona luteinizante es que en alguna vía de señalización prende la vía de señalización de ERK, que es vía de las MAP-sinasas, que es una vía de señalización de la insulina. Y cuando tú prendes la vía de ERK, tal cual, si sigues que es MAP-sinasa, sinasa, MAP-sinasa, sinasa, sinasa, a la larga vas a aprender a una sinasa que es de serinas, como un feedback negativo. Entonces lo que haces es que de manera que no es la vía de señalización de la insulina, estás haciendo una transactivación, que es como si prendieras el receptor de insulina, pero no lo estás prendiendo, ¿sí me explico? Y vas a prender proteínas que arriba abajo fosforilen al receptor de insulina en serinas y lo apaguen. Entonces eso, aunque tú tengas insulina, como va a estar permanentemente apagado porque estás prendiendo proteínas arriba abajo, ¿sí me explico? Estás haciendo una desactivación tal cual. Entonces es lo que tiene, que prácticamente estás prendiendo blancos tal cual del receptor de insulina y que te permiten tener un feedback negativo sin prender al receptor, y eso es lo que está causando la resistencia. ¿Me explico? ¿Alguna otra duda? Gracias. Bueno, pues creo que se merece otro aplauso. Hacemos una cordial invitación, una que sigan viniendo, otras que no necesariamente tienen que estar todo el tiempo aquí con nosotros. Si alguno de ustedes alguna vez quiere presentar algún tema, es totalmente bienvenido, y es como decir, tengo dudas en este tema, o es una de mis debilidades, lo voy a presentar tal cual para enriquecerme yo y que todas las observaciones que me hagan acá puedan hacer que yo potencie ese conocimiento, ¿no? Son bienvenidos. Nos vemos la próxima semana, no sabemos todavía a ver qué pasa. ¿Va a ser el mismo horario? Hasta ahorita sí, tuvimos buen cono, entonces yo creo que sí está bien a la... ¿Sale? Entonces, nos vemos primeramente la semana que entra. Y una cosita más, si no traen su carnet ahorita, ahí está abajo y se pueden anotar y después para que vengan a... Los que no se hayan anotado, ya saben, como les van a dar créditos, anótense a los